2 certámenes, pero en la información dice que son 3. Entonces quería saber si podían aclarar eso. Sí. Originalmente, si hubiésemos tenido las clases normales, el último certamen lo íbamos a cambiar por un ejercicio de diseño y construcción. Entonces iba a ser un certamen, iba a ser una especie de certamen, pero tenían que mostrar el conocimiento aplicándolo realmente. Como no se va a poder hacer presencial, de todas maneras se va a hacer la actividad de diseño, pero probablemente vamos a programar un tercer certamen final. ¿Okay? Esa es la distinción. Habíamos dejado el escenario en que podíamos volver a clases y en el escenario en que no, desde el principio. ¿Ok? Entonces la regla sigue siendo el promedio de los 3 tiene que ser mayor a 55, ¿cierto? Sí, porque de todas maneras va a haber un trabajo de diseño que va a ser grupal, sí. Entonces la idea es que, si bien esos trabajos grupales suelen ser notas que les permiten subir la nota eventualmente, tenemos que estar, la idea es que puedan aprobar de manera independiente los certámenes, es que poder demostrar que cada uno de manera individual lo hizo. Entonces son 3 certámenes más trabajo. Un trabajo, sí, un trabajo grupal que Ya. se los vamos a presentar en un par de semanas, al final de la próxima semana probablemente. Ya, perfecto. Gracias, profe. Ok, gracias Bastián. Como les contaba, buenas noticias desde el punto de vista de salud. Parece que hay 2 compañeros que están en vías de mejora, y eso es definitivamente una muy buena noticia. ¿Okay? Así que esperemos que los demás se puedan mantener sanos, y también sus familias, y podamos salir pronto de esto. Ok, listo. Entonces, vamos. Hoy día vamos a tratar de terminar lo que se vio la clase anterior. A todo esto se ve, sí, se suma aparte, sí. El proyecto se suma aparte, Nicolás. Se ve bien mi diapositiva, ¿no? No, de hecho yo no estoy viendo nada por lo menos. Claro, porque se me olvidó compartir. No está ahí con... Ya, perfecto. Ya voy. Entonces, ¿dónde está Share Screen? Lo que vamos a hacer es esta. Y Share. ¿Y ahora? Ahí sí. Ahí sí. Ok, entonces... Pero estamos viendo la vista del presentador. ¿Por qué de nuevo? ¿Ahora? Ahí sí. Ahí sí, ok, excelente. Entonces, como les comentaba, vamos a tratar de ponernos al día, ojalá alcancemos, y también vamos a tratar de avanzar lo más posible, pero hoy día vamos a ver un par de elementos que son sumamente importantes a nivel conceptual. Espero que hayan podido dejemos para el final el tema del certamen, ¿ya? Por favor. Sí. ¿Cómo vamos a poder, lo que les decía, va a haber un par de temas que son bien fundamentales, conceptuales, y que de hecho espero hayan podido revisar lo que envié durante el fin de semana, por lo menos pensar un poquito en esto. La pregunta de fondo es: ¿para qué queremos hacer todo esto? ¿Por qué estamos preocupándonos del análisis y entender el escurrimiento en los canales? ¿Qué me podría decir? Nuevamente, ¿esto está en la asignatura y hay que hacerlo? ¿O hay un compromiso o una necesidad mayor? A ver, ¿un voluntario? Para evitar catástrofes, problemas en el futuro. ¿Cómo qué? A ver, Ignacio. Por ejemplo, que se rebalse algún canal, como se ha visto varias veces. Ya. Eso básicamente, a lo mejor redirigir cursos de agua, que llevar agua de un lugar a otro, por ejemplo en los Andes creo,
cerca donde estaba mi primo, hay un canal que es artificial que sale del río y es súper grande y lo dirigen como hacia el interior. Ok, Entonces, está mal calculado eso, se puede rebalsar en la mitad de la ciudad o cosas así. perfecto, perfecto. O sea, aquí nuestros objetivos van a ser muy variados. En primer lugar, lo que estamos viendo no necesariamente obedece a canales de regadío, por ejemplo, o canales de transmisión de agua como los que hacían los romanos o los incas y los que tenemos varios nosotros. Por ejemplo, les sugiero que pueden hacer una búsqueda en Google después y busquen el canal Wellington, que es un canal que justamente viene desde el interior y que bordea la zona de Olmué, y que lo que va haciendo es repartiendo agua hacia las distintas comunidades. Pero también nos va a interesar saber, por ejemplo, cómo se comportan los cauces naturales. Y los cauces naturales, como ustedes saben, funcionan a veces como lo vieron el otro día y lo que presentó Raúl, el río Mapocho, a veces en épocas de estío con poca agua, pero hay otros momentos en que tienen mucha agua y nuestro interés es, por lo tanto, saber que también podríamos estar protegidos. Tenemos que saber cuánta agua circula, por ejemplo, para que el agua pueda pasar bajo una carretera. A veces hay puentes, pero otras veces hay alcantarillas o atraviesos que se les conoce. Y todo eso son ejercicios de diseño, y como son ejercicios de diseño, nosotros tenemos que ponernos en una situación, tratar de ver cómo funciona. La hidráulica que vamos a ver, de hecho, se aplica incluso en otras escalas más pequeñas. Si ustedes quisieran desarrollar una planta de tratamiento de aguas servidas o una planta de tratamiento de agua, tienen que saber cómo va a circular el agua a través de cada una de esas conducciones, y esas conducciones incluso pueden ser tan pequeñitas como de unos pocos centímetros, pero tenemos que saber con precisión qué nivel va a tener el agua. Y lo interesante de esto es que nuestro objetivo ahora, por lo tanto, va a ser tratar de predecir. Aquí nosotros estamos desarrollando una capacidad de predicción, y eso es bastante importante, con respecto al nivel del agua, que es básicamente lo mismo que hacíamos antes en el caso de las tuberías, pero en ese caso nosotros lo presentábamos a través de los niveles de presión de agua, porque los caudales estaban predefinidos al interior de las tuberías. En este caso nosotros también estamos calculando la presión, pero la presión, como vimos en la sesión anterior, se puede describir fácilmente a través del pelo del agua. Y por lo tanto, ahora podemos variar la presión variando la altura, eventualmente, y con eso podemos saber hasta dónde o qué tamaño tendrían que tener nuestras conducciones. Lo interesante de esto es que desde el punto de vista del agua ahora, o del fluido, porque en el fondo puede ser cualquier fluido, no necesariamente agua, estoy grabando, ¿no es cierto? Sí. Sí, ya. Lo que a mí siempre me ha llamado la atención, de alguna manera, es el hecho de que el agua sabe a qué altura tiene que ir. Y el agua reacciona ante cambios y alcanza un valor único de altura. Si nosotros, el mismo estanque, las mismas condiciones, las replicamos y las repetimos en el tiempo, por ejemplo, incluso vaciando los estanques y volviéndolos a hacer circular, pero lo hacemos con la misma configuración, el agua debería tratar de alcanzar el mismo nivel. Y eso se sugiere que en el fondo hay un proceso obviamente físico detrás de él, pero ese nivel no necesariamente va a tener que ser el mismo en el tiempo si yo cambio las condiciones. Entonces, una misma geometría y una misma configuración espacial no necesariamente se va a traducir en los mismos niveles, porque yo puedo ir cambiando las condiciones del flujo ahora. Entonces, nuestra capacidad tiene que ser de poder predecir bajo qué condiciones, qué tipo de comportamiento se va a producir, y cómo vamos a ir viendo, cambiando a veces ligeramente esas condiciones, nosotros podemos tener cambios significativos en el comportamiento y en los niveles de agua. Entonces, eso es lo que queremos hacer y eso es lo que vamos a tener que desarrollar. Y aquí aparecieron varios conceptos que son muy interesantes. Y lo curioso, desde el punto de vista histórico, a mí me gusta meter estos aspectos históricos en la clase, es que esto se ha desarrollado principalmente en los últimos 150 años. Sin embargo, nosotros, como bien decía Ignacio, hemos transportado agua como sociedades a lo largo de mucho más tiempo.
No hay claridad, por ejemplo, cómo lo hacían los romanos. Los romanos parece que lo hacían con base empírica, es decir, aprendían por error y veían qué es lo que les funcionaba y qué no, pero sin entender muy bien por qué. Aparentemente los incas también, y otras sociedades que transportaban agua, aparentemente también. Los conceptos formales se han desarrollado recién en los últimos 100, 150 años. Y por lo tanto ahora tenemos una mejor capacidad de predicción de lo que tenían varias de las otras sociedades, o por lo menos la evidencia que hay a la fecha con respecto a cómo lo hacían esas otras sociedades. Alguien mencionó la otra vez que eran los aliens, pero no, eso no me queda del todo claro y tampoco hay evidencia específica de eso. Entonces, varias ideas. Esto lo vio Raúl en la clase anterior, y lo que vemos aquí es un ejemplo muy simplificado, reducido en el espacio, de casos que son relativamente habituales, en las cuales nos encontramos con la salida de un estanque, ¿okay? O de un cuerpo de agua. Esto puede ser un lago, esto puede ser un tranque como el tranque La Luz aquí en la zona, o el tranque Rapel, por ejemplo, que algunos son hechos por el ser humano, otros son naturales, y en los cuales se genera una obra de salida, que en este caso podría ser un canal. Obviamente aquí nosotros estamos viendo un corte de ese canal, ¿okay? Y lo que podemos ver aquí es que hay una parte en la cual la pendiente, como mencionó Raúl, la vamos a denominar I. En este caso tenemos una pendiente que es nula, puede haber pendientes nulas. Y después tengo una I que es positiva, y luego tengo una I2 que es menor que la pendiente original, ¿ya? Entonces podemos tener cambios geométricos de pendiente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este flujo? Si lo pensamos desde el punto de vista físico, lo que va a ocurrir es que aquí yo tengo un cierto nivel de energía, ¿no es cierto? Esa agua está estática y nosotros podríamos encontrar un nivel de referencia cualquiera, al igual que lo hemos hecho otras veces, y por lo tanto tengo que la energía inicial va a ser Z0. Como voy a medir la energía en la superficie, ¿okay? Me basta esa energía, por lo tanto, más H0, y eventualmente yo debería tener una altura de velocidad, pero podemos considerar que el agua en estos estanques está estática, así que esto lo vamos a asumir cero. Por lo tanto, esa es mi energía inicial. Si yo tengo más energía, I igual menos 1, no. Ah, sí. Pues las pendientes no son negativas, porque aquí vamos a estar hablando en realidad si bien la pendiente debiera ser positiva, en el sentido tradicional, ahora la estamos definiendo siempre como negativas, ¿ok? Porque lo que nos interesa es el sentido en que baja el agua, en el sentido en que baja la energía, ¿ya? Es una buena pregunta, es una convención de signos que adoptamos la vez anterior. Entonces, vuelvo a decir, aquí va a haber, por lo tanto, una energía, y si esto estuviera seco, acá, por ejemplo, no tuviera agua, obviamente tengo un gran gradiente de energía, y por lo tanto esto lo que va a hacer es que el agua comience a fluir. Un ejemplo clásico que ustedes ocupan todos los días es lo que tienen que hacer, por ejemplo, para tomar agua de una botella. Lo que tienen que hacer es inclinarla un poco para que se produzca este gradiente de energía y luego comienza a fluir. Nosotros en principio, de hecho, podríamos predecir el nivel que va a tener el agua al interior de la botella con las ecuaciones que vamos a ir desarrollando en este curso. Entonces, una vez que se produce eso, sigue existiendo un cierto gradiente de energía, ¿okay? Y por lo tanto va a comenzar a salir tanta agua como el gradiente de energía me lo permita, ¿okay? Entonces comenzamos a fluir. Y a medida que, por lo tanto, ese caudal se comienza a generar, y ese caudal lo que hace ahora es enfrentarse a fuerzas de fricción, y también van a haber fuerzas de turbulencia, ¿ok? Disipación de energía por turbulencia, es disipación de energía. Y lo que esperaríamos, además, es que esto siga fluyendo, porque tenemos que satisfacer continuidad. Una vez que comienza a circular un cierto caudal, tengo que permitir que ese caudal siga avanzando por las otras secciones. Y una vez que entramos en esta zona, ahora además le tengo que agregar la acción de la gravedad, que en el fondo lo que hace la gravedad es otro gradiente de presión. Por lo tanto, este cuerpo, esto que está fluyendo, si nosotros suponemos que es el mismo caudal,
el caudal se mantiene constante por la ecuación de continuidad, esto va a tener que acelerar. Entonces aquí lo que podemos ver es que hay un dv en dx, ¿ya? Hay una variación de la velocidad en la dirección x. X ahora se va a medir a lo largo del canal. Y esto, por lo tanto, esto es una aceleración. Si yo multiplico P por dv en dx, tengo mi aceleración convectiva y por lo tanto tiene que haber una fuerza, ¿ya? Entonces, esa fuerza es la fuerza que hay una fuerza neta que está haciendo que este flujo acelere. Pero, como mencionó Raúl, existe un coeficiente de fricción y ese coeficiente de fricción va a tener que oponerse a la otra fuerza, pero si nosotros vemos que este fluido está cambiando su altura, significa que todavía está acelerando y por lo tanto no hay un balance. ¿Qué es lo que podría ocurrir? Es que eventualmente esto ocurra por mucho espacio o mucho tiempo y finalmente este término se haga cero, la diferencia entre la fuerza que trata de acelerarme el fluido y la fuerza que me la trata de desacelerar se anule, y en ese caso tenemos una fuerza neta cero, y por lo tanto deberíamos tener en esta otra sección una aceleración que tiene que ser cero, y por lo tanto ya no puedo cambiar mi altura. Mi fluido se tiene que mantener con una altura constante, y esto es lo que conocemos como flujo uniforme. ¿Qué pasa cuando yo cambio ahora nuevamente la geometría o cambio las condiciones? Se me sale de mi equilibrio y por lo tanto tengo que tratar de buscar una nueva condición de equilibrio y el fluido va a tratar de adaptarse a esta nueva condición. Entonces, cada vez que yo cambio alguna de los parámetros, el fluido va a salir de su equilibrio y por lo tanto va a tratar de adaptarse. Entonces, vamos a ver cómo podemos nosotros predecir el flujo tanto en condiciones de flujo uniforme como en condiciones de flujo no uniforme. ¿Qué es lo que ocurre en la mayor parte del tiempo? Condiciones de flujo no uniforme, obviamente. Entonces, pero vamos a utilizar la información del flujo uniforme para poder resolver las otras. Esa es un poco la invitación a lo que vamos a hacer hoy día, y esto es lo que habíamos dicho, que en esta sección los flujos pueden acelerar, los esfuerzos de corte aumentan, el flujo, por lo tanto, se desacelera debido a que el esfuerzo de corte aumenta y el esfuerzo de corte disminuye, entonces se encuentra una condición de equilibrio que da origen al flujo uniforme. ¿Hasta acá? Sí. Muy buena pregunta, Luciano. En el ejercicio que se dio para pensar el fin de semana, ¿el flujo de H1 a H2 se mueve por la gravedad o por un gradiente de presión? Porque la imagen me hace pensar que no hay pendiente. Excelente pregunta. ¿Es necesario que exista una pendiente para que fluya, para que haya un flujo? Les devuelvo con una pregunta. Ustedes saben que me encanta devolver preguntas. No, ¿por qué no? A ver, Cristóbal, dime por qué no. Porque estaba pensando ¿cómo se llama este? Pero no tengo sueño todavía. ¿Ya? En la energía de la sección. ¿Ya? Puede que, por ejemplo, si no hay pendiente y tomamos dos puntos en un mismo, con la misma cota topográfica, puede que la primera sección tenga más energía que la segunda. Ok. Y en ese caso, por lo tanto, va a tratar de empujarla, ¿no es cierto? Claro. O sea, por lo tanto, lo que yo necesito son gradientes de energía. ¿Ustedes han visto un caso de pendiente nula, pendiente topográfica nula, en la cual haya flujo? ¿Dónde? A ver. Cuando se derrama una taza de café en una mesa, por ejemplo. Correcto. Tan sencillo como eso. Ustedes tomen más rato, salgan de esto, coloquen una mesa horizontal, vayan a la cocina de su casa y den vuelta a agua. ¿Ok? Y miren bien lo que pasa. Den vuelta un poquito de agua y analicen qué es lo que está ocurriendo. Y luego lo que tienen que hacer es dar vuelta cada vez más agua de manera continua, de forma tal de que haya un caudal que sea constante. Y me cuentan lo que haga. Hazlo en la cocina, pues Diego, no lo hagáis en el parqué, ¿ya? Ok,
¿Ya? Háganlo. Y se van a dar cuenta que van a estar replicando lo que estamos haciendo aquí en la pizarra. ¿Ya? Esto se aplica para cualquier flujo en superficie libre. Todos los flujos en superficie libre, de aceite, de lo que quieran. ¿Okay? Así que es bastante potente y vayan explorando y mirando alrededor. Ya, lo que Raúl mencionó es que en el caso de los canales abiertos, por lo tanto, aquí lo que nos va a importar es este término de presión motriz. Presión motriz, recuerden, motriz se refería a que genera el movimiento. Entonces el gradiente de energía principalmente se va a deber a estos cambios de la energía total, obviamente, y la energía, lo que era la cota piezométrica, que era la que empujaba, ¿no es cierto?, a nuestro flujo. En el caso de las tuberías, en este caso va a tener una forma adicional, porque tengo que ver con desniveles de altura, pero también tengo que considerar el término de altura de velocidad. En el caso de las tuberías no nos preocupaba el cambio de velocidad, porque sabíamos que la sección completa estaba funcionando. Por lo tanto, esa velocidad era constante. Pero en este caso yo no tengo velocidad constante. Lo que tengo es un balance entre velocidad y altura. Si lo pensamos bien, es un balance entre energía cinética y energía potencial. La energía total la tengo que mantener, ¿ok? Pero yo puedo cambiar la forma en la que lo estructuro. A veces tengo más energía potencial, a veces tengo más energía cinética. Pero la energía mecánica total, de alguna manera, finalmente no se va a mantener constante, pero sí voy a poder tener distintos niveles de balance. ¿Okay? Entonces, en el caso de las tuberías, y en el caso de los canales abiertos, por lo tanto, nosotros vamos a hablar ahora de esta fuerza específica, o energía específica, que es la energía que está referida al fondo del canal. ¿Ya? Al fondo del canal. ¿De qué se diferencia de la energía total? Que la energía total va a tener que ser esa energía específica más mi nivel de referencia topográfico. ¿Okay? ¿Por qué nace esta idea de energía específica? Porque lo que queremos ver es justamente este balance entre términos de energía cinética. Si se fijan, aquí tengo ρ v cuadrado partido por 2g y energía potencial. Entonces, lo que en el caso de esto, de los canales abiertos, lo que habíamos visto en la clase anterior era que si la altura disminuía mucho, es decir, estábamos en este tramo de la curva, el área, por lo tanto, disminuye mucho y lo que yo debería esperar es que tenga una gran velocidad, y por lo tanto voy a tener un punto por acá, o perdón, un área muy pequeña y por lo tanto tengo una gran energía, eso es lo que quería decir. Y si la altura tiende a infinito, el área tiende a cero, y por lo tanto la energía tiende a la altura, por lo tanto es un punto que está por allá en la recta de 45 grados. Cuando nosotros dibujamos esto, y consideramos los dos límites, vamos a obtener una curva de ese tipo. ¿Qué es lo que es interesante de esto? ¿Okay? No me acuerdo si esto ya lo habíamos alcanzado a ver. Era que si yo en una sección cualquiera que conozco el valor de su energía, trato de ver qué es lo que ocurre, nos vamos a encontrar que este flujo puede tener dos soluciones. ¿Okay? Es decir, existen dos casos para los cuales, para ese caudal en particular, dos soluciones de altura posible. Una altura que es de baja altura, pero gran velocidad, y otra que es de gran altura y poca velocidad. ¿Por qué aparecen dos? Porque esta es una ecuación que de alguna manera es cúbica. Fíjense que aquí tengo h y aquí tengo un término que es el área al cuadrado. Por lo tanto, habitualmente esto va a ser un término de orden cuadrático. La ecuación en general me queda una ecuación cúbica y por lo tanto tengo que tener tres soluciones reales, de las cuales dos son positivas y una es negativa, que no tiene sentido. No puedo tener una altura negativa. Entonces esa se descarta. Entonces, la pregunta es, ¿qué altura de estas dos se produce?
¿La menor o la mayor? ¿Cuál creen? Dependerá de las condiciones, como el material podría ser, ¿ok? Profe, ¿cómo eran las características de los dos valores que encontramos? Los vamos a repasar, pero fíjate ver. que aquí, pero para que entiendan esta curva, esto es importante, ¿ok? Como les digo, estas 3 clases son sumamente, vamos a pasar hartas cosas y hay que tenerlas bien comprendidas. La forma de interpretar esta curva es la siguiente. Tú tienes un valor de energía, ¿ya? Ese de hecho es conocida como bien Jacqueline, bien Javiera, cualquiera de las dos, pero en realidad, aguántame un poco, déjame responderle primero a Ignacio, si me apasiono con esto. Ok, tengo un valor de energía conocido, ¿ok? ¿Cómo voy a obtener esa energía? No es algo que yo haya descrito hasta ahora. ¿Ya? Después, en otras clases, vamos a ver cómo obtengo ese valor de E. ¿Ok? Pero supongamos por ahora que ese valor de E lo conozco. Alguien me dijo, 2 metros, 3 metros de columna de agua, lo que quieran. ¿Ya? Es un valor dato. Entonces, la pregunta ahora es, si yo tengo esa energía, ¿cómo la distribuyo? ¿Le doy más energía cinética o más energía potencial? ¿Ya? El agua hace eso de manera natural. Todos los fluidos lo hacen de manera natural. De alguna manera se autoorganizan. Eso es lo que es espectacular de esto. ¿Ok? Entonces, las dos opciones me representan lo siguiente. Fíjate que, Ignacio, que yo, por lo tanto, yo tengo el valor de energía que es conocido. ¿Ok? Y en este caso, lo que estoy diciendo es que si tuviera una recta de 45 grados, ¿ok? Esta recta significaría que aquí tengo un valor también, ¿no es cierto? Que H es igual a E. ¿Sí? Ajá. Entonces, pensémoslo de la siguiente forma. Si mi altura está aquí abajo, ¿okay? Esto significa que esto vale H. Y por lo tanto, en ese caso, ¿cuánto vale todo esto? E menos H. E menos H, y E menos H, ¿qué es lo que es? Es B cuadrado sobre 2G. ¿Ok? Entonces, en ese caso, para este caso, lo que tengo es un flujo en el cual tengo poca altura, pero gran energía cinética. ¿Ok? Y el otro caso, por lo tanto, me dice que H está aquí arriba. Porque ese es el valor de la altura. ¿Ok? Recuerden que aquí en el eje Y lo que estoy midiendo es altura. Y, por lo tanto, lo que me queda ahí es B cuadrado sobre 2G. ¿Ya? Por lo tanto, este es el verde es el caso en el cual yo distribuí más energía potencial que energía cinética. Esas son las dos opciones. Ya, perfecto. ¿Ya? Ahí hay varias cosas. Javiera dijo cualquiera de las dos. Sí, en principio cualquiera de las dos pueden ocurrir, pero en realidad el agua, para una condición en particular, va a tomar solo una. Eso es lo interesante de esto. Ella puede tomar las dos, pero va a decidirse por una. Ahora, ¿cuál de las dos? No lo sabemos todavía. No tenemos cómo saberlo con lo que hemos visto hasta ahora. Pero lo que está diciendo esto es que existen dos posibilidades. Y el agua decide naturalmente entre cuál de las dos. ¿Cuál va a ser nuestra tarea como ingenieros, por lo tanto? Tratar de predecir cuál de las dos va a tomar. ¿Ok? Eso es parte del desafío. Jacqueline dice ambas. Sí, obviamente es lo mismo que dice Javiera, que puede tomar cualquiera de las dos, pero recuerda que no puede tomar ambas al mismo tiempo. No puede ser que tengamos dos valores de altura para un mismo punto en el mismo instante. Eso es físicamente imposible. Por lo tanto, tiene que decidirse por una de las dos. ¿Ok? Va a depender de la pendiente, sí. Van a haber ciertos criterios de estabilidad, pero eso va a ser, no lo vamos a ver nosotros y vamos a ver que el agua incluso puede ser estable en cualquiera de las dos condiciones. ¿Ya? Así que, Nivaldo, bien. ¿Tiene que ver con el número de Froude? Sí, el número de Froude está escondido acá, pero no es el elemento que me hace decidir, no es el elemento que hace decidir al agua, ¿ya? Pero muy buena la idea.
Diego, sí, esto lo que acabas de mencionar es fundamental. Ambos casos tienen la misma energía. Recuerden, aquí fijé este valor de energía es 0. Yo dije, alguien me lo dio. Todavía no me preocupo quién me lo da, pero alguien me lo dio y me dijo, usted en esta sección, en el kilómetro 45 del canal Warrington, usted tiene una altura de 2 metros. Y entonces la pregunta es, que nos hacemos nosotros es, esos 2 metros de columna de agua, que es energía mecánica total, ¿ya? Esto es energía mecánica total. ¿Cómo lo distribuye el agua? ¿Más cinético o más potencial? Bueno, todavía no sabemos cómo hacerlo, pero es lo que queremos ver. ¿Sí? Entonces se podría asumir que mientras menos altura tengamos, nuestro fluido fluirá con más velocidad, sí, pero ojo, que depende de cuánto caudal esté circulando. ¿Ok? ¿Ya? Pero en general, mientras menor la altura, en principio debería haber más velocidad, pero aquí hay un detalle. Ya va a aparecer. Se me escapan los... ya va a aparecer. Aguárdame un poco la idea, Nicolás. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quiere que lo aclaremos? ¿Lo repitamos? ¿Algo que no quede claro? Por favor. No por acá. Sí, Maximiliano, muy bien. La distancia a la recta E igual a H justamente es la velocidad. Esta distancia que va a quedar aquí, ¿ok? Entre ese punto y ese punto de ahí arriba, la recta E igual a H, es la velocidad al cuadrado sobre 2G. ¿Ya? Y para el otro caso, cuando tú estás acá, también. Entonces esto te dice gran velocidad, poca velocidad al cuadrado. O sea, energía cinética en realidad. ¿Ok? Estamos hablando de energía cinética. ¿Te sirve, Maximiliano? Ya, perfecto. Ya, entonces esta es una definición. ¿Ya? Esta es una definición. A esto se le llama la curva de energía específica, que en el fondo es la curva de energía mecánica, y es el lugar geométrico de todas las posibles combinaciones de E y H para una geometría y para un caudal dado. ¿Ok? Voy a repasar lo que está diciendo aquí esta definición, porque lo que dijimos hace un rato fue que yo me daba un valor de energía. Pero ¿qué pasa si ahora me doy otro valor de energía, distinto? ¿Okay? Bueno, supongamos que me doy una energía que es menor. Lo que me está diciendo esto es que ahora el fluido va a tener que adoptar una de estas dos alturas. ¿Cuál? Todavía no lo sé, pero va a tomar una de esas dos alturas posibles. Si aumento yo la energía disponible, va a tomar una de estas otras dos. ¿Ok? ¿Y qué es lo que es interesante de esto? ¿Qué pasa si mi nivel de energía está acá? ¿A qué te refieres, Nicolás, con que los términos son mayores? Van a ser más cercanos los puntos. A ver, Pablo, ¿por qué dijiste que no fluía? Exacto, ¿ok? En este caso, si mi energía que yo tengo disponible es esa, no intersecta la curva. Por lo tanto, en ese caso no puedo tener flujo con ese caudal. Toda esta curva que está aquí está dada para un caudal conocido, un caudal dato. Es el mismo caudal. Lo que yo hago es cómo distribuyo mi energía dependiendo del valor de energía posible que me den para ese caudal. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en ese caso? Si mi energía disponible es esta, ese caudal no puede circular por esa sección. Simplemente. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que podría hacer? Podría yo reducir mi caudal. Entonces, si yo cambio y reduzco mi caudal, fíjense que si yo cambio Q acá y lo hago más chico, lo que voy a estar diciendo es que mi energía tiene que disminuir. Por lo tanto, van a haber otras curvas de energía específica para caudales menores,
Y eventualmente yo podría encontrar una curva para un caudal menor que sí pueda fluir con esa energía. ¿Okay? Entonces, lo interesante de esto es que hay una energía mínima para ese caudal, que está dada por esto de acá. Esto es la energía mínima posible para ese caudal, por eso dice caudal dado, y para esa geometría. Ya vamos a ver el tema de la geometría en un par de segundos. ¿Okay? Entonces, ahora me está imponiendo una restricción. Esta curva me está imponiendo una restricción para que yo pueda ocurrir cierto flujo. ¿Okay? El ejemplo de la botella. Si ustedes toman la botella, o un vaso con agua, y lo comienzan a inclinar, no siempre se produce el flujo. Ustedes los pueden inclinar cierta cantidad y todavía no se produce la ocurrencia de ese flujo. Pero sin embargo llega a un valor umbral en el cual ya lo giran un poco más y se va. Ese valor umbral es justamente, vamos a verlo más adelante, está relacionado con esta energía mínima. Lo que les está diciendo eso es que van a haber inclinaciones anteriores en las cuales no hay solución. El sistema no fluye, producto de que no tengo una energía, un gradiente de energía suficiente para poder inducir la ocurrencia del flujo. Por eso ustedes todavía no inmediatamente cuando giran el vaso no se derrama inmediatamente. Se requiere un cierto desnivel para poder forzarlo. ¿Okay? Esa es una analogía posible. Lo interesante de esto, y aquí viene la parte de un poco de historia, es que este señor que está ahí, que fue Boussinesq, que lo han escuchado ya y lo van a seguir escuchando a lo largo de la carrera de ingeniería civil porque fue un gran ingeniero francés, desarrolló estos conceptos de energía específica. No fue él el primero, habían otros, Belanger y varios otros, pero él lo formalizó. Y Boussinesq lo que hizo fue analizar los casos que vimos anteriormente, los casos bien arriba y los casos bien abajo, con alturas bien bajas y con alturas bien altas. Y analizó todo, pero nunca analizó el caso de energía específica. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que eso fue una gran omisión y que vino un chileno al rescate. Entonces, la curva de energía específica, como les decía, el caudal decrece en esta dirección. Yo puedo tener varias curvas de energía específica para un cierto canal si es que yo cambio el caudal. ¿Ya? Entonces, aquí este Q2, Q1, Q2 mayor que Q1. ¿Ok? Las curvas se van hacia abajo. Y vamos a distinguir, por lo tanto, dos posibles casos y ahora les vamos a poner nombre. ¿Ya? Esto me salió medio lento. Entonces, el caso superior le vamos a llamar HR. ¿Ya? Y eso es lo que se conoce como un río. Y aquí una distinción desde el punto de vista hidráulico con lo que es el lenguaje común y corriente. ¿Ya? Esta, por lo tanto, va a ser la altura del río posible. Y la que está a este otro lado, que es esta altura baja, le vamos a llamar HT, altura de un torrente. Entonces, cuando alguien habla de un río que en geografía, para nosotros no tiene el mismo significado. Para nosotros un río es un caso en el cual el flujo fluye con más energía potencial que energía cinética. En cambio, el torrente es el caso en el que fluye con más energía cinética que energía potencial. Fíjense que aquí en ambos casos lo que dibujé en verde, lo que está dibujado en verde, es la curva de energía total que tiene este sistema. Entonces, ambos tienen la misma energía total, pero la distribuimos de distintas formas. ¿Ya? Lo interesante de esto es que a medida que vayamos avanzando con las clases, nos vamos a dar cuenta que los ríos y los torrentes tienden a comportarse de manera distinta y tienen comportamientos bien específicos entre ellos. ¿Ya? Entonces, esta distinción ahora comienza a ser un poquito más importante de lo que podría ser simplemente una diferencia de nombre. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Preguntas? ¿Entienden esta idea de...? ¿Sí?
El Q1 es para el torrente, po, ¿no? El Q2 es para el río. No, 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 no. No, Ignacio. Buena pregunta porque esto es muy importante. La curva que está trazada acá, de hecho ni se nota porque la estoy trazando en azul de nuevo. Esta es una curva en la cual tú tienes un Q conocido. Entonces, esta curva te representan todos los casos posibles si es que tú tienes distintos valores de energía para ese mismo caudal. ¿Ok? Entonces tú no cambias el caudal. Ojo con esto, tú no cambias el caudal. Ya, verdad. ¿Ya? Es el mismo caudal Q0 que circula por aquí y por acá. Y ahora podemos ver la explicación nuevamente. Entonces, para ese mismo caudal, tú ahora distribuyes ese caudal en esa altura, por lo tanto te da que la velocidad aquí, que es la velocidad del río, es chiquitita. ¿Ok? De hecho, esa altura que está ahí es b cuadrado sobre 2g. Recuerden que eso no se ve. ¿Ok? En cambio, para este, como es el mismo caudal, pero lo distribuye sobre la altura del torrente, que es menor, esto te va a tener que la velocidad del torrente es mucho mayor. Ya, perfecto. Y por lo tanto, esto de aquí es bt cuadrado sobre 2g. Y lo que tienes es que bt es mayor que br y que tienes ht menor que hr. Pero es el mismo caudal. ¿Qué es lo que va a ocurrir si tú cambias el caudal? Vas a tener una nueva curva. Es otra curva. ¿Ya? Y si el caudal lo disminuiste, esa curva se corre hacia la izquierda. Si el caudal lo aumentaste, esa curva se desplaza hacia la derecha. Eso es lo que pues esto es lo que están mostrando estas tres curvas distintas. Pero siempre Ya, nosotros perfecto. vamos a analizar una sola curva, ¿ok? Ok. ¿Sí? Me quedo ¿Todos bien con eso? Sí. Ya, súper. Buena pregunta, buena pregunta. Tiren las preguntas nomás, sí, mejor hoy día que nunca. Ok, entonces, ahora, pensemos, canal sin fricción. Raúl, ¿pudiste preparar el poll? Sí, está lista. Ya. Tú me dices cuándo la tiramos. La tiramos. Entonces, imagínense un canal sin fricción, que el fluido va de izquierda a derecha, ¿ok? Sin fricción, y se encuentra ahora con un pequeño peldaño, ¿ya? Y ese peldaño tiene un alto delta Z. ¿Ok? ¿Qué caso puede ocurrir? El caso A, la altura en el peldaño aumenta. El caso B, la altura en el peldaño es igual. O el caso C, que la altura en el peldaño disminuye. A ver cómo le fue. Lánzala nomás. La lanzamos. Espera, dame un segundo. Ya. Ahí se fue. Está bien peleado esto. Está Wow. repartido exactamente en un tercio cada una. Increíble. Vamos, vamos, vote, vote, vote. Alguien tiene que ganar, Vamos. alguien tiene que ganar. Sebastián, cuando el caudal disminuye, la curva se corre hacia la izquierda. Joaquín, a ver, ¿la altura de velocidad es de la curva hacia la recta? Sí. Joaquín, es de la curva hacia la recta E igual a H. Vamos, vamos. Quedan 10 por responder. 9. Oh, nunca había visto esto. Ya, vamos, necesitamos que voten los 6 que faltan. Menos mal no fue pregunta de prueba. Exacto, menos mal no fue pregunta de prueba, justamente. Ya, ok, estamos. 36% para la A, 34% para la B y 31% para la C. Está difícil, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sí, pues la ayudantía del semestre pasado lo he visto.
En algunos casos lo vieron, pero no importa. Ok, pensémoslo ahora, vamos a tratar de explicarlo, ¿ya? Y vamos, para que vean, el profesor Flores y yo nos arriesgamos y salimos en época de pandemia para hacer las mediciones posibles. Luciano pregunta, ¿sí? ¿Pueden ser 2 posibles? Sí, la verdad es que sí. Pregunta tramposa porque era para que pusieran las neuronas en movimiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar primero? ¿Okay? Aquí tenemos el canal hidráulico de Casa Central, para que los alumnos de San Joaquín lo vean, que como nosotros tenemos un canalcito que es minúsculo comparado con el de ustedes. ¿Ok? Y aquí tengo la sección 1 y aquí tengo la sección 2. ¿Ya? Vamos a suponer que no hay pérdidas por fricción. Esto no es realmente cierto, pero por ahora vamos a suponer que están lo suficientemente cerca para que no haya pérdidas por fricción. Entonces, la energía en 1, la energía total, ojo, tiene que ser igual a la energía en 2. ¿Ok? Y la energía en 1, si colocamos como nivel de referencia esa línea que está ahí, la energía en 1 va a ser simplemente E1. ¿Ya? Y la energía en 2 va a ser la energía en 2, pero le voy a permitir el delta Z. ¿Ok? Recuerden, la energía específica, la E, se mide con respecto al fondo del canal, ¿ya? Y la energía total se mide con respecto a un nivel de referencia arbitrario. ¿Ya? Esa es la distinción entre los dos. Esa es la distinción entre energía total y energía específica, ¿ok? Distancia vertical, sí. ¿Me perdí una pregunta? Ah, sí. Sí, es que Jacqueline preguntó cómo se puede ver la altura de velocidad aquí en las curvas. Ah, ya, lo voy a repasar, ¿ok? Pero es la distancia vertical, ¿ok? Fíjate que este punto, ¿ok? Que en este caso lo tengo para un caudal, si tú te vas hacia acá, el eje Y es altura, por lo tanto esto es H. Y acá la línea de 45 es E igual H. ¿Ok? Por lo tanto, ese es un valor teórico, eso no existe. Porque eso significa que no habría velocidad, altura de velocidad. ¿Okay? Entonces, la distancia que te queda entre las dos es el b cuadrado sobre 2g. ¿Ok, Jacqueline? Nico, ¿por qué el H1 no considero el Z? Porque lo estoy midiendo con respecto a esa línea blanca que es el fondo del canal. ¿Ok? Entonces, yo estoy considerando que ese es mi nivel de referencia. ¿De acuerdo? En este caso, lo que estoy considerando es que mi nivel de referencia es el fondo del canal en la sección 1. Lo puedes elegir donde quieras, ¿ya? Entonces, sin querer borré. Esto es E1 más Z0, y lo que estoy haciendo es que Z0 será 0, Z0 sea 0, y esto es E2 más delta Z más Z0, 0. ¿Ok? Sí, Luciano, ¿dónde te quedaste? Ah, aquí, ya. Lo que pasa es que la energía total, esto es energía total, es el nivel de Bernoulli, ¿ok? Yo lo puedo medir con respecto a cualquier punto de referencia. Entonces, por ejemplo, lo podría haber medido con respecto a un nivel aquí abajo, ¿no es cierto? Porque yo lo elijo, tú eliges un nivel de referencia. Entonces, en ese caso, la energía total va a ser Z0 más el valor de H más el valor de B cuadrado sobre 2G. Ese es H1. Okay. Pero si lo miras bien, estos dos corresponden a E1. Entonces, el valor de energía total es el valor de la cota geométrica del fondo, ¿ok? Más el valor de la energía específica medida con respecto al fondo. ¿Te sirve, Luciano? No, tranquilo, Nicolás, tranquilo, no te preocupes de eso, ¿ok? Entonces, Luciano, y todos los demás que tengan la confusión, nosotros después nos vamos a preocupar de esto, obviamente, ¿ok?
Pero por ahora nos tenemos que preocupar qué es lo que ocurre o qué posibilidades tiene el flujo en términos de energía específica, porque nos va a ayudar con una idea que es muy importante de ahora en adelante, ¿okay? Que lo mencionó Nivaldo hace un rato, así medio de manera media escondida, y fue el hecho que mencionó el número de Freud, ya va a aparecer, ¿ok? Entonces, no voy a borrar eso. Entonces, si se fijan bien, ahora eliminemos esos Z0 de ahí, porque dijimos que se cancelan de hecho, así que se matan entre ellos, da lo mismo. Me queda que E1 es igual a E2 más delta Z. Entonces, aquí vemos lo primero. E2 es mayor o menor que E1. Menor. Menor, ¿no es cierto? ¿Ok? E2 es menor que E1. ¿Cuánto menor es delta Z? ¿Ok? Entonces, E1 menos E2 tiene que ser igual a delta Z. Por lo tanto, si yo quisiera dibujar E2 acá, lo que vamos a tener que dibujarla es por aquí, y esta distancia de aquí, que va a ser E1 menos E2, esto es delta Z. ¿Ok? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, a medida que comience a aparecer un delta Z, lo que vamos a tener que ver es que la energía disponible ahora en esta sección va a tener que ir disminuyendo. Eso es lo que vamos a ver, que la energía disponible en esa sección va a tener que ir disminuyendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y hasta el momento, fíjense que tengo la foto solamente. Aquí tengo un delta Z que es igual a 0 en estos momentos. Y lo que tiene la gracia este canal es que yo puedo cambiar el fondo, el nivel de ese canal, y lo que vamos a ver es cómo se mueve ahora el nivel del agua en esta sección cuando yo voy cambiando delta Z. Nicolás, el valor en rojo que está aquí es E1 igual a E2 en este momento porque delta Z igual 0. ¿Ok? Si el delta Z es 0, tienen que ser iguales. ¿De acuerdo? Ya. ¿Todos me siguen? Lamentablemente el video va a ser más o menos rápido. Pero me siguen la idea. Entonces, si yo comienzo, o si Raúl comienza a aumentar delta Z, lo que voy a tener que ver es que tengo menos energía específica disponible en la sección 2 y por lo tanto el nivel del agua va a tener que cambiar. ¿Qué es lo primero que podemos ver ahora? ¿Hay un nivel delta Z crítico? ¿No es cierto? Va a haber un nivel del delta Z en el cual, si delta Z es muy grande, No va a pasar. no va a pasar. No podría ocurrir. Pero en su experiencia, ¿el agua puede pasar por cualquier nivel? ¿Qué creen que va a ocurrir en ese momento? Se va a acumular el agua y después va a pasar. Se va a devolver, se va a acumular. ¿Ok? Ya, pues veamos. ¿Les tinca que lo veamos? No voy ni en la mitad de la clase. No importa. Estoy entretenidísimo. Ya, voy a borrar las ecuaciones. Listo, vamos con el video. Nos costó un montón hacer esta animación, así que ojalá funcione. Oh, hasta ahí llegamos. ¿Ok? Fíjense cómo ahí apareció ese nivel de delta Z. ¿Ok? Que tenemos ahí. ¿Y qué es lo que ocurrió en este caso? ¿Ok? Para este tipo de flujo, lo que se vio fue, ¿qué caso? ¿El A, el B o el C? El veo, ¿no? No, de hecho el B, si lo miramos bien, es imposible. Ah. El caso B no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque me significaría que si... qué bueno que lo mencionaste, Ignacio. El caso B sería
si yo tengo un peldaño delta Z, me estaría obligando a que yo tenga la misma altura. Ese era el caso H1 igual a H2. Y por lo tanto me tengo que salir de la curva. Ya, cambio caudal. El caso B no es posible, ¿ok? Ya. Salvo que delta Z sea 0. Que ese caso no tiene sentido. Catalina, el A, no es decir, el A era, ¿cuál era el A? El A era H1. H2 mayor H1. No, H2. H2 mayor es el A, sí. Sí, H2 mayor que H1. Correcto. Entonces, Catalina, muy bien. Entonces, en este caso, lo que tengo ahora es que H2 es mayor que H1. ¿Ya? Y si lo ven, cuesta verlo un poquito, pero lo podemos ver. Acá tengo una altura que aparentemente es menor que la altura que tengo aquí. ¿Ok? Bien, Javiera. Entonces va a depender si tenemos río o torrente. Fíjense que ahora llegamos a un caso que aparentemente es límite, ¿ya? Lo colocamos en esa parte. Entonces ahora veamos qué es lo que pasa si sigue. Lo que predijo Ignacio fue que dijo, se va a detener el flujo y hasta que tenga suficiente energía. Hay un micrófono que se me está colando. ¿Es el mío? El Diego parece... No. Ya. Ok, entonces veamos qué es lo que ocurre de aquí en adelante. Y Javiera anda súper cerca. Va a depender si es río o torrente. ¿Ok? Voy a borrar las rayas y veamos qué es lo que ocurre. ¿Qué pasó? Pasó lo que predijo Ignacio, pero de una manera muy rápida. Y lo que se produjo ahora es que se invirtió el caso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahora esta altura que está acá, ahora H1 comienza a ser mayor que la altura en H2. ¿Y qué es lo que tuvo que ocurrir? Fue que pasamos de esta parte de la curva, tuvo que saltar hacia esa otra. ¿Ok? Entonces, el caso C también era posible, pero va a depender de las condiciones. ¿Okay? Ahora, fíjense en lo que ocurre si cuando nosotros hacemos descender esto. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar ahora cuando nosotros hacemos descender este nivel? ¿Qué curva se mueve? ¿La curva E2 o la curva E1? ¿E1? Ok, veamos. ¿Ok? Lo voy a pasar de nuevo, porque lo que hacemos ahora es cambiar quién domina. Si fijaron, en la primera parte era la sección 1 la que dominaba la sección 2, pero ahora comienza a ser la sección 2 la que domina la sección 1 hasta que se igualan y luego nuevamente la sección 1 domina la sección 2. Pero podemos tener todo el continuo de alturas. Fíjense que en este mismo... Ups, me equivoqué. En este mismo caso, pasamos por todas las combinaciones posibles de altura para este canal, manteniendo el caudal constante y manteniendo la geometría constante. ¿Okay? Acabamos de mostrar todas las alturas posibles y balances de energía cinética y potencial que existían para ese caudal que tenemos. Sí, voy a subir los videos. Vamos a subir los videos para que los puedan ver aparte. ¿Ya? Son un tanto pesaditos, pero los vamos a ir utilizando después. ¿Ya? Creo que es súper importante que los tengan. ¿Qué les pareció? Impresionante, ¿no? Nosotros estábamos sumamente entretenidos haciendo todo esto. Está ¿Okay? bueno. Cristóbal, dale.
me surgió la duda por qué subió tanto el agua en el lado izquierdo del canal. ¿Aquí? Cuando, sí, ahí. Muy buena pregunta. Lo vamos a ver más Porque, adelante. ya. Dale, dale, pero cuéntame. No, es que era por como habían dicho, si se acumulaba el agua ahí y después pasaba, pero no sé, me anduve confundiendo ahí. Pero sigue con esa idea, Cristóbal. Sigue con esa idea. Imagínate que tú te encuentras, eres el agua y te encuentras con una barrera. ¿Qué es lo que tendrías que hacer si quieres pasar? Habría que pasar por arriba. Correcto. Y para eso, ¿qué es lo que tendrías que hacer si tú estabas aquí con el nivel del agua? ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Juntar energía. Claro. Entonces, la forma que tienes de juntar energía es ganar energía potencial, pero no te sirve llegar justo acá. Tienes que tener un poco más de energía potencial para poder pasar. Entonces, lo que ocurre en ese caso, lo que ocurrió en el caso anterior, era que tenías una barrera para la cual el torrente, el caso del torrente, no tenía la capacidad de pasarla y se tuvo que transformar en un río con mucha energía potencial para poder pasar hacia adelante. ¿Ok? Entonces, vamos a ver por qué el torrente se tuvo que transformar en un río, pero a la inversa no ocurrió. Si se fijaron, el río no se transformó en un torrente. Claro. Eso todavía no lo podemos explicar, pero lo importante es que ya vieron qué pasa, ¿ok? Entonces, van a tener que aguantarnos un poquito como para poder tener esa explicación. La vamos a tener en 2 clases más. Profe, Sí. ¿Quién me está hablando? Martina. es que tengo una duda como del experimento, de la experiencia. ¿Sí? Lo que se eleva es como la plataforma del canal, pero ¿por qué pasa como agua por debajo de esta como plataforma? Muy buena pregunta. Gracias, excelente lo que notaste, Martina. Efectivamente, esta es una plataforma que es la base, el fondo del canal. A ver, ahí, ¿ya? Y lo que ocurre es que queda agua estática acá. Esta agua no participa del flujo, ¿ya? Es porque el sello no es perfecto, por eso tenemos que subirlo lentamente. Porque si lo subimos muy rápido, se generan burbujas de aire y se produce un caudal hacia acá. Y eso me distorsiona el experimento. Obviamente este tipo de canales no existen en la vida real. En la vida real tú no tienes algo que le vayas cambiando el fondo. Entonces lo que importa aquí para efectos del análisis es esta sección que está así. La vamos a utilizar, este canalcito lo vamos a utilizar harto para hacer demostraciones. Entonces la pregunta que hace es muy, muy buena, Martina. Porque lo que nos importa es lo que está pasando por ahí. ¿Ok? Ok, profe, gracias. No hay problema. Joaquín, ¿qué es lo que te pasó? Joaquín Ramos. No entendí en el último video Ajá. por qué solo se movió el punto de E1. Ah, muy buena pregunta. Tiene relación con lo que me preguntaron hace un rato y te voy a pedir que mantengas esa pregunta un par de clases, porque la explicación completa te la voy a poder dar más adelante. Pero la frase que va a ser importante es que los torrentes no van a saber qué es lo que ocurre más adelante, ¿ya? Y por lo tanto los torrentes solamente escuchan información que viene desde arriba de ellos, o sea, desde más atrás. Entonces el torrente no sabe qué es lo que ocurre aquí. En cambio, los ríos les pasa todo lo contrario. Los ríos escuchan qué es lo que viene de abajo y vienen desde arriba. Todo eso, ahora yo sé que te suena súper confuso, pero eso va a determinar quién manda, si manda E2 o manda E1. Y en el caso de un río, para el caso del río, el que manda es E2 y es E1 el que se tiene que adaptar. En el caso del torrente, el que manda es E1 y es E2 el que tiene que adaptarse. ¿Ya? Entonces, vamos a ver la explicación física de por qué eso es así en un par de clases más, ¿ya? Pero esto me controla quién se adapta. Si se adaptan lo que viene más abajo o se adapta lo que viene más arriba, ¿ya? Y esa es una diferencia de comportamiento que, como mencionó Javier hace un rato, depende si finalmente tú estás trabajando con río y torrente. Entonces, ¿ok? ¿Me crees por ahí, Joaquín? Ya, profesor, gracias. Ya, pero mantén la idea. Acuérdate de esto en 2 clases más, por favor. ¿Ya? ¿Hay pérdida de energía debido al desnivel?
Bastián, buena pregunta. Estamos considerando que no. Las pérdidas de energía van a existir finalmente. Hay un poco de pérdida de energía y eso lo vamos a tener que incluir más adelante. Pero para efectos de esta demostración teórica, podemos suponer que hay pérdidas despreciables de energía. ¿Ok? Y eso nos simplifica el análisis. De hecho, van a haber pérdidas, pero el tramo es tan corto que las vamos a poder despreciar por ahora. ¿Ok? Entonces, finalmente, la respuesta correcta a la pregunta era la A y la C. ¿Ya? Ambas eran posibles. Así que no se sientan mal, ambas eran posibles. La única que no podía ser era H1 igual a H2, porque teníamos un desnivel. Si el desnivel hubiese sido 0, en ese caso H1 tiene que ser igual a H2. Raúl, bueno, vamos a quedar súper atrasados para la clase de mañana, pero no importa, mejor que quede todo esto claro, ¿no es cierto? Sí, de todas maneras. Ya. Entonces, ya, iba a pasar de nuevo el video, es que es muy bueno el video. Aquí viene el otro pedacito de historia. Este es la tesis doctoral de Boris Bakhmetev, que es este señor de acá, un ruso, ¿ok? De hecho, si lo ven bien, está en ruso, así que no podemos entender nada. Pero ahí dice DE en DH. Él lo que identificó, aquí está la curva de energía específica, pero da vuelta. Este es H, perdón, y aquí está E. ¿Ya? Él la planteó de otra forma. Él presentó su tesis doctoral en Rusia en el año 1912 y al mismo tiempo en Chile, Ramón Salas, que era este señor, la presentó en ese trabajo que se llama La discusión sintética del trazado del eje hidráulico. Y ambos lo que identificaron es que había un término de energía mínima. Lo que yo les había dicho hace un rato que a Boussinesq se le pasó, estas dos personas de manera independiente la desarrollaron. Ramón Salas es un tipo que escribió de todo, escribió desde física, hidráulica, tratados de distinto tipo, y en algún momento fue a presentar este trabajo a Estados Unidos. Se sabe que los dos conversaron en algún momento, pero no se sabe si se transmitieron las ideas o finalmente llegaron a decir, ups, los dos llegamos a lo mismo. Pero ellos introdujeron un concepto muy importante, que era el que se le había olvidado a Boussinesq, que es el concepto de energía crítica. ¿Ok? Entonces, volvemos a analizar esta curva de energía específica y lo que ellos vieron es que existía este valor, que está acá, que le vamos a llamar la energía crítica. Es la mínima energía que puede tener ese canal. ¿Ok? ¿Por qué es importante esa curva de energía crítica o energía mínima? Porque nos va a separar, ¿ok?, dos tipos de flujo. Ella es la que define, si yo identifico el valor de energía crítica, yo voy a poder distinguir el caso de los torrentes y voy a poder distinguir el caso de los ríos. Entonces ahora si yo logro determinar el valor, ¿cuál es la altura que existe para esta energía crítica? Yo voy a poder, por lo tanto, saber que cualquier altura que es más grande que esta energía crítica va a ser un río. Si cualquier altura es más chica que esta altura crítica, voy a tener un torrente. Entonces, ahora puedo tener un criterio para poder determinar qué posibilidad y poder caracterizarlo. Y eso va a ser muy, muy útil para después que nosotros podamos analizar los flujos. ¿Ok? Entonces, vamos a tratar de definirlo de una manera formal. Entonces, la energía, lo que dijimos es que era H por B cuadrado sobre 2G, más B cuadrado sobre 2G. Y esto lo podemos escribir además como H más Q cuadrado 2G por el área cuadrado. Okay. Y este era el método que ocupo yo, es Q cuadrado sobre 2G por A elevado a menos 2.
¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo saber que un valor es mínimo? Diego me pregunta, derivando, excelente, muy bien, derivando. Sí, Diego, esto puede ser aplicado al océano también. Primera derivada igual a 0. ¿Ok? Para responder la pregunta de Diego, sí, esto se puede aplicar al océano, esto lo puedes aplicar a cualquier tipo de flujo. ¿Ok? Grandes ríos, masas de agua, flujos en medios porosos, aunque tienen una complicación adicional, lo que se te ocurra. El concepto en principio está bien. Primera derivada igual a 0, perfecto. ¿Y la derivada con respecto a qué? H, ¿ok? Entonces vamos a hacer dn de h. Entonces, esto es E. Entonces me queda que dn de h tiene que ser igual a 0. Me queda 1 más q cuadrado partido sobre 2g por menos 2, ¿ok? De a en dh por a al cubo, a menos cubo, perdón. Esa es mi primera derivada con respecto a h. Entonces, un poquito de gimnasia algebraica, no nos hace nada mal. 1 más q cuadrado sobre 2g, y me queda, perdón, el g desaparece, perdón, pum, pum, pum. Se lo voy a borrar. El 2 desaparece, esto que me queda como un menos, y me queda dA en dH por el área al cubo. ¿Ok? Y por lo tanto me queda que 1 tiene que ser igual a q cuadrado partido por sobre g por el área al cubo por dA en dH. Ok, hasta ahí todo bien, y voy a hacer un último truco de estructurar esto. Que no tienen por qué haberlo visto antes, pero lo que vamos a hacer es q cuadrado sobre a cuadrado por g por el área dividido por dA en dH. ¿Ok? Esa es la expresión que voy a utilizar. Ahora, ¿qué es dA en dH? Es cómo varía el área a medida que yo cambio h. ¿Ok? Entonces, el área obviamente es toda esta sección. ¿No es cierto? Eso es A de H. Fíjense que aquí yo no me preocupé de el valor de la forma que tiene el canal. No me importa. Estoy trabajando en casos genéricos. Entonces, ¿qué pasa si yo ahora introduzco un pequeño delta H aquí? ¿En cuánto me aumenta el área? ¿Alguien me puede decir? Cambié un delta H. El ancho de la superficie. Muy bien, Bastián. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tener BC, que le vamos a llamar el ancho superficial. Entonces, vamos a decir que de A en DH es el ancho superficial. ¿Okay? Y eso es válido para cualquier tipo de geometría. Entonces, lo que teníamos anteriormente era que 1 es igual a Q cuadrado sobre A cuadrado sobre 1 partido por G, pero era el área dividido por dA en dH, es decir, por el ancho superficial. ¿Ok? Entonces, porque ya reemplacé este valor de dA en dH ahí. Hasta ahí, la derivación es muy sencilla. Pero el área sobre BC, tengo área dividido por ancho, esto es una altura. ¿Ya? Y aquí le voy a colocar una altura asterisco. Porque es una altura que no necesariamente existe, que yo la pueda medir, pero sí es un valor de altura. Y esto,
Q cuadrado sobre A cuadrado es V, la velocidad media al cuadrado. Entonces, cuando yo lo vuelvo a reorganizar, esto me queda V cuadrado partido por G por H asterisco. Y esto es algo que no sabemos todavía, pero les pido que me lo crean. A esto le vamos a llamar 1B cuadrado sobre BC al cuadrado. Y esto, BC, es una velocidad crítica. ¿Ok? De forma tal que BC es la raíz de GHC. El 2 desapareció al principio de la derivación de A cuadrado, justamente. Miren, dato curioso, este valor de GHC, esa velocidad crítica, es la velocidad con la que se mueven los tsunamis en el océano, para que veas que esto era válido también para el océano. ¿Okay? Esa velocidad es la velocidad de movimiento de un cierto tipo de olas en particular. Las olas cuando llegan a la orilla en la playa también se mueven con esa velocidad. ¿Okay? Es un valor que es bastante importante porque lo tratan de hacer con la mínima energía posible. No, el punto crítico no se comporta ni como torrente ni como río, se comporta como crítico. ¿Okay? Es un caso muy particular. Ambos, en el fondo tú puedes decir, la otra forma de decirlo es que la altura del torrente y la del río son idénticas. ¿Ya? Es un caso que pasa muy pocas veces, pero pasa y para nosotros algunas veces va a ser muy importante forzar de que pase por una razón que va a quedar clara más adelante. ¿Ya? Ahora, esta es una forma de plantearlo, B cuadrado sobre la velocidad crítica, pero a mí lo que más nos interesa es plantearlo de la siguiente forma. ¿Okay? Esto es fácil de calcular, pero lo que vemos aquí es B cuadrado, eso es proporcional a la energía cinética, ¿no es cierto? Y GH, si yo multiplico aquí por ρ y multiplico por ρ, lo que vemos es que arriba tenemos energía cinética y abajo tenemos energía potencial. Okay. Entonces vuelvo a modificarlo y voy a decir ρb cuadrado sobre ρgh asterisco, y esto es energía cinética sobre energía potencial. Y nosotros conocíamos que había un número adimensional, fíjense que este de hecho da igual a 1, ¿no es cierto? Ese es un número adimensional que me relacionaba si era más importante mi flujo en términos de energía cinética o energía potencial. Nivaldo, ¿cómo se llama ese número? El número de Freud. El número de Freud, muy bien. Y por lo tanto, esto es el número de Freud al cuadrado. A Boussinesq se le pasó colado, no se dio cuenta que ese valor de energía crítica tenía como solución que el número de Freud al cuadrado tenía que ser igual a 1. ¿Cuál es la gracia de esto? Es que ahora nosotros podemos siempre calcular el número de Freud para cualquier canal y obtener el valor teórico de la energía mínima que podría tener ese canal. Y sabiendo eso, inmediatamente yo sé qué es lo que ocurre con mi flujo, si va a ser un flujo de un río o un flujo de un torrente. Entonces la condición de energía crítica la vamos a obtener cuando el número de Freud al cuadrado es igual a 1. ¿Okay? Ese es la energía, la condición de energía mínima. ¿Ok? Fácil de calcular. Entonces y fíjense de qué depende. Depende de Q y depende de la geometría. Es decir, si yo conozco cuánto caudal voy a aportar y conozco la geometría que yo tengo, yo puedo inmediatamente saber cuánto es la altura crítica que va a tener ese canal. Y si conozco la altura crítica, cualquier altura que me dé más arriba, voy a decir es un río, cualquier altura que me dé más abajo, voy a decir es un torrente. ¿Ya? Entonces ahora yo puedo clasificar mis casos, y eso es lo que explico formalmente aquí. El caso Freud cuadrado es igual a 1, es el caso del mínimo de energía, no puede haber más pérdidas. ¿Ok? Es el caso de máxima eficiencia. ¿Y qué es lo que ocurre?
es que cada vez que yo tengo un vertido de algo, por ejemplo, cuando ustedes hacen que salga el agua por la botella, lo que ocurre es que siempre va a tratar de fluir con la mínima energía posible. Fluye con lo justo y lo necesario para comenzar a fluir. ¿Qué es lo que ocurre cuando ustedes aumentan el ángulo de la botella? ¿Alguien que me diga? No, no es más energía, Nicolás. O sea, sí es más energía, pero en realidad es a través de otra cosa. ¿Cómo se mueve a lo largo de esta curva? Sí, las burbujas son porque te ingresa aire para poder mantener la continuidad. Fluye con más rapidez, ok, ya. ¿Y qué significa que fluya con más rapidez, Luciano? No, no pasa a ser un torrente, Catalina. Lo que ocurre en ese caso, hay una mezcla de explicaciones de todo. Pero cuando ustedes toman un vaso de agua y lo dan vuelta, fluye siempre, siempre, siempre con la mínima energía. Pero se acumula energía potencial de alguna manera, pero lo que hacen es que siempre se mueva con energía crítica y por lo tanto lo que van a hacer es que van a ir aumentando el caudal. Pero siempre en la boca de la botella se está produciendo energía crítica. Lo que hace el sistema es que cuando ustedes la inclinan más, lo que están permitiendo justamente mayor acumulación de energía potencial, pero también les permiten que tenga más energía cinética y el flujo se produce con la mínima energía. A la naturaleza no le gusta desperdiciar energía. Entonces lo que hace es salir con la energía justa y necesaria. Y para eso lo que permite hacer es que salga más caudal. Con eso desplazan ustedes esta curva de energía específica para ese sistema. ¿Ok? Y por eso lo hacen, porque ustedes cuando inclinan lo que quieren es que salga más agua. ¿Ok? No les interesa que salga con más energía potencial ni cinética. Ustedes, la razón por la cual lo inclinan es que salga más agua o más cerveza, es decir, que es el fin de semana. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hacemos. Estamos forzando que el número de Froude siempre sea igual a 1 y el sistema se autorregula hacia esa condición. ¿Por qué se mantiene el cuadrado? Por un tema de buena pregunta. La pregunta de Diego es ¿por qué utilizamos el número de Froude al cuadrado y no igual a 1? Es convención simplemente. O sea, de hecho, lo que nos importa es que el número de Froude sea mayor que 1 o menor que 1. Pero habitualmente lo trabajamos con valores cuadráticos para no trabajar con la raíz de GH. Es simplemente eso. ¿Ok? Es un tema de hábito más que una explicación física. El caso Froude cuadrado menor que 1 es el caso del torrente. Perdón, mayor que 1. ¿Ok? En este caso son estos flujos que están dominados por una velocidad mayor que la velocidad crítica y por lo tanto una altura menor que la altura crítica. ¿Ok? Y son flujos que se les conoce formalmente como escurrimientos supercríticos. Son más allá que el crítico, supercríticos. Y coloquialmente se le conoce como escurrimiento de torrente. ¿Ok? ¿Ya? Estos son, como les decía hace un rato, flujos dominados por la energía cinética. Y el otro caso, obviamente, es si la velocidad es menor que la crítica. Dame un segundo, Nicolás. Si la velocidad es menor que la crítica, la altura va a ser mayor que la altura crítica y a este se le conoce como escurrimiento subcrítico o de río. Nicolás, la pregunta de Nicolás es ¿por qué al voltear el vaso el agua fluye con energía mínima? Básicamente porque al igual que cuando formamos burbujas de jabón, el sistema trata de encontrar el estado de energía mínima, ¿okay? El sistema naturalmente en este caso trata de optimizar su flujo. ¿Okay? Y como es un flujo en el cual en la boquilla hay poca fricción y poca turbulencia, en el fondo no hay nada que te limite y que te regule cuánto flujo puede salir. ¿Okay? Entonces, en ese caso, lo que hace el flujo naturalmente es tratar de buscar su situación de flujo óptimo. Y en esa situación de flujo óptimo, lo que haces es sacar el mayor caudal posible con la energía que tienes disponible. Y por lo tanto, lo que haces es sacar el mayor caudal posible con la energía que tienes disponible. ¿Ok?
Voy a repetir esa frase. Entonces, ¿qué significa? Que tú impones con tu inclinación un cierto nivel de energía disponible. ¿Y qué es lo que vas a tratar de hacer? Sacar el mayor caudal posible. Y por lo tanto, para sacar el mayor caudal posible, tienes que llegar a que tu curva de energía específica toque apenas en el límite y por lo tanto vas a hacerlo circular con energía crítica. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a ocurrir después de esto? Después de que fluye, por ejemplo, el caso de un canal, la salida del estanque también se produce con energía crítica. Si viene agua y salta de un peldaño, también va a tratar de hacerlo con energía crítica. Muchas veces se va a tratar de producir esta energía crítica. El resto del canal aparece la fricción como un elemento que te retarda y por lo tanto aparece la fricción como un elemento que te altera esa condición de flujo óptimo. ¿Okay? Pero cuando no tienes esa restricción del efecto de la fricción, puedes hacer y caer con lo justo y lo necesario. ¿Ok? ¿Te sirve, Nico? Ok. ¿Cuánto me queda? Ya. Dejémoslo hasta acá. Me atrasé, pero me interesaba mucho que entendieran este concepto. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces? Para ir cerrando. Mañana vamos a comenzar con el flujo y estamos un pelito atrasados, pero lo vamos a ir recuperando porque todo esto es muy importante que lo entiendan bien. ¿Ok? La idea de energía crítica es un valor que, si bien va a ocurrir en algunos casos, habitualmente lo vamos a tratar con un valor teórico límite. El flujo va a estar de alguna manera contenido en un rango de energías, pero no podría tener una energía menor que esta. Y por lo tanto, siempre vamos a tratar de calcular ese valor y lo primero que vamos a hacer es calcular el valor de altura crítica que corresponde. ¿Por qué? Porque nos va a servir para identificar en qué caso nos estamos moviendo. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora en las siguientes clases. Lo que viene, como les decía anteriormente, el caso de energía mínima es cuando en el fondo, el flujo alcanza su caso óptimo. Pero ¿qué pasa si ahora libero esta hipótesis de que la fricción no existe? Vamos a tener que incorporar la fricción de alguna manera y eso nos va a llevar a otro caso teórico, límite máximo, que es el que vamos a ver mañana, que se llama el de los flujos uniformes o flujos normales. Entonces tengo el caso de energía mínima y el caso del flujo uniforme. ¿Qué es lo que va a ocurrir en la realidad? Todo lo que pasa entre medio. ¿Okay? Así que vamos avanzando gradualmente hasta que podamos realmente meternos en los casos no teóricos o límite, porque pueden ocurrir, son casos límite, y hasta que podamos finalmente ingresar con todos los casos. ¿Ok? Espero que haya estado entretenida. Como pueden ver, me apasioné. Es interesante cómo podemos mover un poquito de agua y todas las cosas que pasan al mover el agua. Nos vemos mañana entonces. Diego Padilla. Diego, ¿levantaste la mano? Ah, parece que fue un error entonces. Ya, entonces nos vemos mañana. ¿Ok? Vamos a subir, va a estar el video, Javiera. Va a estar el video. Mañana tratemos de hablarlo del certamen. Les vamos a proponer fechas y las entregas. ¿Ya, Martina? Javi, de todas maneras va a estar el video de la clase misma y ahí va a estar el video de manera independiente, pero los podemos subir en paralelo. Listo, nos vemos mañana entonces. Chau, chau. Chau, chau. Chao, chao, que estén bien. Nos vemos. Chao, profe. No, profe, gracias. Chao, chao. Chao.